cada vez menos corresponsales de enviados especiales a las zonas de conflicto. Esto es un problema porque, como he dicho bien, es una excusa. Yo creo que sí hay dinero para otras cosas, sobre todo en el mundo de la televisión, donde yo colaboro. Yo empecé en la agencia EFE, por cierto, pero después estuve mucho tiempo en Informativos TV5 en Almería y en Barcelona durante muchos años, haciendo reporterismo de provincias, donde se aprende muchísimo. Y en la televisión en estos momentos hay mucho dinero para contratar grandes estrellas, hay dinero para el circo espectáculo, pero la televisión se está olvidando y está apartando esa función que tiene básica, que es la de formar e informar. En estos momentos solo entretiene, solo prepara al público para el siguiente bloque publicitario y estamos olvidándonos de la responsabilidad que tenemos en los informativos de contarle a la gente lo que está ocurriendo al otro lado del planeta. Yo lo intento y sigo haciéndolo como freelance porque creo que tengo el compromiso, tengo el compromiso de seguir haciendo que esto exista, que sigamos contando las historias, no solo con el número de muertos, como se hace a través, sobre todo, de las agencias anglosajonas, que son las que en estos momentos están controlando la información internacional, sobre todo Reuters y AP, sobre todo para la televisión en imágenes, sino que tengamos un punto de vista nuestro y un punto de vista personal, porque no hay nada como un reportero que esté sobre el terreno, que hable con todas las fuentes, que explique no solo el número de muertos del día o los avances militares, sino que cuente historias con rostro, con nombres y apellidos y contemos mejor la información internacional, porque yo creo que si hay un desinterés en estos momentos por la información internacional es básicamente porque la contamos mal. Y no solo desde la televisión, donde, como sabéis, creo que soy la única que hace televisión aquí, se hacen directos de 20 segundos. Yo siempre digo que en 20 segundos no se puede contar las revoluciones árabes, es imposible. No se puede contar todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe con esa serie de imágenes sanguinolentas que aparecen en lo que llamamos nosotros olas, ¿no? Donde todos los atentados parece que son iguales, las víctimas son crónicas y no explicamos en profundidad las causas y el contexto. Parece que ese conflicto ha estallado sin más, la gente se está matando sin más y deja de matarse sin más. Y no explicamos más allá, por lo tanto la gente deja de interesarse. Y por otro lado, y si queréis luego profundizamos, también en Internet y en la prensa se están dejando llevar por el sensacionalismo, por los titulares en los que la gente haga clic rápidamente, ¿no? Titulares morbosos, como por ejemplo en el 2009 en el mundo.es que decía le cortó los testículos, se los metió en la boca y le cosió los labios. Era un titular referido a las torturas de la dictadura argentina. Yo creo que eso no informa, sino que trata de hacer que la gente haga esa noticia, pero la gente que haga esa noticia no está especialmente interesada en saber cosas sobre la dictadura argentina, seguramente, ¿no? Y así es como está la información internacional en estos momentos. Información estereotipada porque nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y ahora todo tiene que ser escueto y tenemos que adaptarlo a los 140 caracteres de Twitter y todo tiene que ser muy sensacionalista para competir con el contrario. Y en la televisión tiene que entretener y ser divertido. Y nos encontramos con anécdotas tras anécdotas de YouTube en los informativos para contar cosas que son muy serias y que tenemos que seguir explicando con responsabilidad, con honestidad, con veracidad y desde todos los puntos de vista. Sí, una larga trayectoria desde el punto de vista de información internacional, la agencia de Afganistán cayó. Después una larga visita a países, Washington, Atenas, Pekín, Colombia, una información internacional completa. Y ahora mismo desde Bogotá, por ejemplo, ¿cuál es la visión que se puede tener del periodismo, con los compañeros de España? ¿Cuál es en general también la visión del periodismo en el mundo? Bueno, vamos a ver, como todo en Latinoamérica está avanzando yo creo que a marchas bastante flojas, no necesariamente, no siempre en un sentido, digamos, bueno, mejor que el anterior, pero creo que está avanzando como el periodismo, como la sociedad en
países latinoamericanos que llevan a la práctica una suerte de revoluciones en el sentido de cambio profundo de lo que ha existido durante muchos años, incluso hasta hace 10 o 15 años. Unos bloques han tomado el camino, digamos, de un poco del populismo, de una revolución teórica y en cierta medida, en cierto modo asistencialista, quiero decir, y otros que han adoptado una política, digamos, más ortodoxa, en el sentido más conservadora y demás. Esto está acompañado por las propias sociedades y al mismo tiempo, lógicamente, también por el periodismo. Entonces puedes encontrar aspectos muy curiosos. Como todos los regímenes, digamos, populistas o con tendencias autoritarias, y en América Latina bastante, en gran medida, caudillista, es un fenómeno tremendo. La primera vez que llegué ahí me llamó la atención, por ejemplo, el hecho de que el término cacique fuese normal, no tuviese un sentido peyorativo. Estos elementos se creen en posesión de la verdad, suelen tener un carácter bastante irascible, y eso influye tremendamente en el periodismo. Me estoy refiriendo ahora mismo en concreto en este aspecto, por ejemplo, a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela, a Argentina, claro, a Nicaragua, ya ni hablo, porque eso puede ser como la definía, no sé quién, una dictadura familiar, no sé qué era Sergio. Pero bueno, en este aspecto, estos regímenes, estos gobiernos, imbuidos sobre todo por sus líderes de casi una misión bíblica de salvación no solo de su pueblo, sino del mundo, lógicamente están controlando y coartando a la prensa de una manera muy evidente, por no decir incluso grosera. El caso paradigmático pues, ha sido recientemente el de Rafael Correa, un hombre instruido, viajado y demás, pero que con unos tintes en este aspecto muy autoritarios, cuando demandó por injurias. No es cuestión de entrar en el contenido del artículo del Palacio en el Universo de Guayaquil, sino el proceso que entabló al periódico, a los directivos y al editorialista, que como todo el mundo recuerda, pues el ganó, y luego en un gesto magnánimo también de caudillo, como debe ser, les concedió el perdón. Pero esto lo que ha provocado es una tremenda censura, y con los mismos argumentos que utilizaba el propio Correa y sus abogados, eran absolutamente denunciables. Decía que les insultaba al poder, que ya estaba bien, de las empresas periodísticas, que son la libertad de prensa, cuando en los 2 años que pasé yo en Ecuador, fue corresponsal entre el 2008 y 2010, todas las semanas era el propio Correa el que se dedicaba continuamente en sus charlas obligatorias de los sábados a insultar a la prensa. Luego se permitía el lujo después, cuando demandan a este periódico y a estos periodistas, se permite el lujo de decir que es que nos están insultando continuamente. No había sábado que Correa no hablase de la prensa corrupta, canallas, mentirosos, vendidos y demás. Continuamente insultando. Es decir, estos no sé si es típico de los regímenes autoritarios el hecho de que necesitan una prensa complaciente y sobre todo atacar a una prensa que puede
puede ser pues, estar de acuerdo, ¿no? Que lo hagan bien, ¿no? Pero por lo menos que puedan expresar sus opiniones. Hay otra serie de países, quizás más en términos digamos, ideológicos, un poco más conservadores, que bueno, pues por el momento están respetando la libertad de prensa en América Latina. Y al mismo tiempo en todos ellos hay un fenómeno, a mi juicio, bastante importante. En Colombia, quizás con más tradición que en otros países del entorno andino. Pero sí hay un afán real de contar las cosas. Antes, escuchando a Alfonso Almada y a Ramón Lobo, siempre me da, tengo siempre la impresión de que somos excesivamente autocríticos con nosotros mismos, ¿no? Que mal lo hacemos, que fallamos en esto, fallamos en lo otro, y demás. Bueno, es posible que sea así y haya una buena parte de verdad, pero si lo miras desde fuera, el otro día, hace un par de semanas, a raíz del secuestro de Romain Lacroix, periodista francés que capturaron las FARC en Colombia, pues, debates de estos típicos. Uno de sus colegas con el que había viajado bastante, un italiano, Bruno, decía que en Colombia el conflicto se está haciendo invisible. Una crítica muy dura a cómo se trataba en Colombia todo el asunto del conflicto, que claro, sabéis que lleva ya 50 años prácticamente. Bueno, yo no podría decir, no me atrevería a decir que se cubre mal o que es invisible. Evidentemente hay parcelas y hay aspectos que no se cubren, que falta a menudo pues, ese contacto real con la gente para contar sus historias en el marco de ese conflicto, de esa situación conflictiva del país. Creo que se hace un esfuerzo bastante importante precisamente para visibilizar el conflicto en todas sus manifestaciones, que son muy duras y muy diversas. Algo de desplazamientos, algo de masacres, algo de expulsiones, en fin, de amenazas constantes y tal. Y siempre desde que estoy en Colombia, donde llegué en el 99, siempre me ha llamado mucho la atención y en toda y cualquier intervención que he podido tener o que me han dejado, siempre he querido hacer un homenaje que supongo que puede valer también para el periodismo aquí en España o en cualquier otro país occidental. Un homenaje, quiero decir, a los periodistas locales, a los periodistas de las ciudades pequeñas, a los periodistas de las regiones, es lo que los franceses llaman los localiers, ¿no? Porque eso sí que, sobre todo en zonas de conflicto, y todos lo sabemos, esos son los que realmente sufren y están expuestos al mayor peligro. Yo me preguntaba en esos años hasta el 2002, cuando pasaba la mitad del tiempo en la selva, con la gente de las FARC y con los paramilitares, entonces estoy hablando de salvaje, pero era típico que te pregunten, y allí no nosotros al principio los extranjeros por el momento nos han respetado siempre. A los que no respetan son a los propios periodistas locales. Por eso quería hacer esa mención, que quizás puede servir también para rendir un homenaje a los periodistas, digamos, menos vistosos, ¿no? Esos que hacen información local y existen en forma de conflictos con los que están expuestos a cualquier cosa. Muchísimas gracias, Enrique. También lo localiero. En España tienen mucha presión. Puede ser que estén pagando con su puesto de trabajo, desgraciadamente.
pero bueno, y la presión no se baja en absoluto. La presión de los poderes en contra de los locales es extraordinariamente poderosa, si no le la palabra, y desde luego es muy fuerte. ¿Cómo ves desde tu óptica, desde Cataluña, desde La Vanguardia, desde un periódico con una tradición, con un peso muy específico en España? Has vivido también el análisis de la vida, has estado en Líbano, has estado en otros países, entras, sales, haces la relación, es una especie de mezcla de trabajo entre el equipo especial y la jefe para coordinar una sociedad. ¿Cómo ves este momento, esta situación? Yo, en primer lugar, me sumo con emoción al homenaje a los localleras. Yo cada vez que veo que asesinan a un periodista en México, a mí me dan ganas de arrodillarme, porque es tremendo, ¿no? O sea, me sumo con emoción al homenaje. La Vanguardia. La Vanguardia tiene 130 y pico años de historia. Una vez en Mostar, cuando desembarcó la región, no sé por qué no pudimos ir, no fuimos. Entonces, al cabo de un par de meses, me encontré a un colega del país, no de la Fuerza Armada, y me dijo, oye, pero ¿qué pasa? Estaban todos, incluso la UI, y no estaba La Vanguardia. Entonces lo miré y dije, ¿tú de qué periódico vienes? Dice, del país. Y oye, pues no os vimos en la guerra de Cuba. Entonces la Vanguardia, esa cosa que tiene fantástica de trabajar en un periódico que tiene 130 años, porque es como yo cuando entré a trabajar, tampoco soy tan viejo, había un señor con una máquina de escribir un verbul que al final me da el yo, o sea, un día se tiene que refundar La Vanguardia y yo tengo todos los productos, y era el señor que en la Casal, que en la Segunda Guerra Mundial hacía los mapas de avance, Stalingrado y tal. Entonces, claro, tú estás ahí con un señor que estuvo solo 2 años, ya se jubiló, ya ha muerto, pero que cuando yo entré todavía me crucé con alguien que hacía los mapas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es el tiempo. Es decir, yo una vez me pregunté, a ver, La Vanguardia, 130 años, digo, ¿qué sintieron corresponsales de guerra de La Vanguardia? Pues antiguos, de la Segunda Guerra Mundial, la Primera. Entonces, seleccioné a 7 corresponsales de guerra desde 1893 hasta Tomás Alcover en 1996. Entonces, seleccioné sus crónicas de guerra y volví al mismo paisaje. Y desde Vietnam, Melilla, Polonia, todo. Entonces, lo que vi es que el problema de fondo que tenemos nosotros es el problema de fondo que tenían ellos, que es la palabra. Es decir, al final yo creo que se olvida que nosotros trabajamos en el reporterismo escrito, ¿no? Trabajamos con la palabra y la palabra la tenemos como olvidada. La palabra es esencial, porque es la flecha del reporterismo. ¿Qué es? El reporterismo es, tú afilas una flecha, le pones el veneno, los periodistas como putas, pones el veneno, tensas el arco, la disparas y tiene que clavarse en la carne del lector. Leí una frase de Rodin hace poco que decía Rodin, claro, lo entiendes viendo sus estatuas. Dice, cuando abrazas a alguien, ya sea a tu novia, a tu novio, a tu padre o a un amigo, dice, tu cuerpo deja de pertenecerte completamente a ti. Entonces, cuando escribes un reportaje, cuando alguien lo lee, el reportaje deja de pertenecerte completamente a ti. Entonces, el tema es que, es decir, el problema que tenía el primer corresponsal de guerra de La Vanguardia, en 1893, una guerra brutal que hubo con los rifeños, era el mismo que tiene Tomás Alcover hoy en día, que es tú coges un folio en blanco y cómo explicar la historia. ¿Por qué? Del cómo explicas la historia, es decir, un poco la historia también es cómo la explicas. Y al final tienes una historia. Yo no creo que, es decir, yo estoy en el periodismo por casualidad, porque era una carrera fácil, es decir, no he ido pequeño, no quería ser ni nada, soy tímido, y para mí el periodismo no es una misión, sino que es un oficio. Ahora, creo que cada vez deja de ser más oficio y es cada vez más una carrera, ¿no?
Para mí es un oficio, y el tipo de periodismo que yo hago en particular, pero la televisión no sería tan diferente cuando explicar una historia de las televisiones. ¿Qué palabras utilizas para explicarla? Porque la historia, esas palabras forman parte de la historia misma y de la aplicación. Y luego otra cosa que, como yo no quería ser periodista y sin quererlo, al final acabé en la memoria por casualidad, acabé en la sección internacional por casualidad y acabé en una guerra por casualidad, en una libreta, un boli, claro, ¿ves? ¿Cómo coño lo explicas? ¿No? Es un cadáver ahí decapitado, pero ¡pam! ¿Cómo se describe un cadáver? A mí no me lo han enseñado, por mucho que en Pamplona o tal, son cosas que las tienes que intuir y aprender andando. Y luego te das cuenta de que esta profesión, en el caso del reporterismo de guerra, tiene un defecto de fábrica tremendo, que es el defecto de fábrica y que más no tiene solución. Es decir, la perversión de que tú tienes que preguntarle a un padre que acaba de matar a su hija de 2 años, no preguntarle nomás en una entrevista, sino tienes que sacar la historia. Y eso es perverso. Entonces, solo asumiendo que tiene esa perversión de efecto de fábrica, solo asumiendo que el oficio tiene un pelín de gilipollas, perdón la expresión, solo asumiéndolo, yo creo que podemos empezar a crecer y despegarnos un poco de ese defecto de fábrica, que luego hay una perversión añadida, que es la estética. Es decir, la flecha, la estética es lo que afina la flecha en que tú clavarás ese veneno de realidad que tú meterás en la carne del lector, ¿no? Claro, la crónica no es un problema que tenemos nosotros, lo tenía Goya el 2 de mayo, que explica un fusilamiento, explica un dolor, pero para transmitir ese dolor, él encuadra el cuadro con las figuras, el color, la pinta, hace bonito para expresar. Entonces tú, de un reportaje de televisión local, un reportaje escrito, claro, tú utilizas la estética. Tú utilizas la estética para transmitir un dolor. Y eso no deja de ser una perversión y una tensión, una perversión que es del todo inevitable. Y bueno, pues, insistir un poco en yo ya soy periodista de pocas palabras, pero claro, la crónica de guerra necesita un mínimo, ¿no? Yo me hago viejo. Yo creo mucho en el papel, en la sensualidad del papel. Porque fijaros, a mí me gusta mucho viajar con fotógrafo. Ahora últimamente viajo con uno excepcional que se llama Guillermo Cervera, que el abuelo de su abuelo era el almirante Cervera, que lo conoces, que perdió Cuba, y por culpa del lío que no es Cuba, y él se dedica a hacer fotos de su... Que conozco a Guillermo, ¿no? Claro, bueno, el abuelo de su abuelo. Entonces, claro, es el placer de viajar con el fotógrafo. Entonces tú tienes el reportaje en papel y ocurre una cosa que no ocurre en internet, que tú vas leyendo, tú haces un reportaje de un travesti afgano, entonces tú vas leyendo todo el texto y nunca pierdes de vista la foto. Hay un diálogo, los dos están metidos en la misma cama y entonces lo lees, pero tú nunca pierdes de referencia la mirada del travesti que te mira. ¿Qué pasa en la web? Que la foto está por arriba, bajas y el texto baila otra música por abajo. En todo caso te pone galería de fotos y las vas viendo como aparte. Y esto es igual, con el tiempo se soluciona, igual al final hacen una especie de plásticos así que tú enchufas y verás el periódico y lo verás, pero de momento el papel todavía tiene algo que lo otro no tiene. Y luego, evidentemente, es decir, para mí la persona es esencial en el periodismo. Yo creo que el buen reportero es el que es uno mismo. ¿Vale? Y tú, si quieres desnudar el mundo, es muy pretencioso, pero tú te tienes que desnudar, si no el mundo no te acuestas con él. Entonces, yo creo que el buen reportero es el que en sus crónicas, y hablo de reporterismo puro, uno está, su personalidad, sus defectos, sus virtudes, se ven mucho leyendo la crónica. Un poco el abrazo, Quizá yo el resumen podría ser el periodismo tradicional, las formas del periodismo tradicional.
Plati, escuchando a algunos miembros del jurado en la primera reunión que comentaban, no revelo ningún secreto, por supuesto, su habilidad y su profesionalidad por escribir unas buenas entradillas, un buen titular, por supuesto, y un buen cierre de la crónica. Entonces, son tres valores ahora de la crónica fundamentales para, en primer lugar, resumir lo que se va a decir. Después, un contexto muy rápido, pero que también engancha al lector, y al final que incluso le deja al lector con esa reflexión, incluso con esa voz de boca, que puede ser es que yo al final creo que el propósito no es una misión, es decir, ojalá cambiáramos el mundo, pero ojalá pueda cambiar el lector. Si es que no necesita ser cambiado, claro, a lo mejor necesita ser más caro de periodista que lector, pero para mí una guerra, es decir, yo voy y hago un drama de alguien, primero, y perdonad la expresión, es una gran putada, porque tú haces un reportaje de un transgénero. Entonces, tú le sacas la historia. Entonces, tú al final estás bailando en un sitio y tal, luego lo sacan a culatazos, y tú la última pregunta dices, bueno, ¿qué quieres lo último que quieres que ponga en el reportaje? Y me dice que alguien me saque de este país. Entonces, tú acabas el reportaje diciendo, ¿qué quieres que ponga al final del reportaje? Pregunto al travesti, y me dice que alguien me saque de este país. Pues al travestis, al cabo de un año, lo descuartizaron los talibanes. Lo colgaron en trozos y se lo enviaron a la familia. Entonces, además lo descuartizó una familia de carniceros que lo invitó a bailar a la boda de un hijo, y después de la boda, con los mismos cuchillos, lo colgaron. Entonces, claro, yo, es una putada, yo viviré toda mi vida con esa frase de que alguien me saque de este país, y yo no lo hice. Lo de la culpabilidad. Lo de la culpabilidad. Estoy de acuerdo, a ver, ya que te pones a filosofar, me encanta que hagas el debate porque yo lo de perverso no lo veo, lo veo al revés, y sí creo mucho en la misión periodística. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no voy a las guerras por dinero o para ganarme la vida, porque muchas veces pues, perdemos dinero incluso yendo allí. Yo creo que vamos, muchos freelance, a esos conflictos y llegamos incluso antes de que se produzca el estallido bélico y nos quedamos mucho más tiempo después para ver cómo se ha negociado y cómo llega la reconstrucción, porque creemos en que algo puede cambiar. Lo de la perversidad, sí que te sientes mal, ¿no? Cuando llegas y te encuentras con personas que están sufriendo y tú le metes el micrófono o le haces hablar en un momento o le metes la cámara, ¿no? En un momento tan íntimo como es la muerte, porque en esos lugares nos enfrentamos a la muerte. Pero en esos lugares y aquí también, el periodismo, yo recuerdo cuando empezaba en Almería y seguíamos a los coches de bomberos para saber qué es lo que había pasado, y seguimos un día a la Guardia Civil y llegamos a un accidente y iba con mi cámara y grabamos justo el momento en el que moría un guardia civil que le habían atropellado. Y la cámara recogió el momento de la muerte, ¿no? Y yo me sentí tan culpable de estar allí e invadir la intimidad de esa persona y el momento de su muerte, que no tendrá nunca más. Y nosotros lo grabamos y lo emitimos. Fue obsceno, sí, fue perverso, sí. Cuando voy a la guerra he intentado cambiar eso en el sentido de que me he dado cuenta de que la perversión es de ellos y cómo nos intentan manipular a nosotros para que demos su propia versión. Te pongo un ejemplo, Homs, lo último que he hecho. Estuve un mes esperando en el Líbano para entrar, entramos con Roberto Freire, cámara freelance, a través de la frontera de forma ilegal, y cuando llegamos allí no había periodistas occidentales. La gente estaba tan agradecida de ver que estábamos allí, ¿no? Los periodistas internacionales, que hacemos el esfuerzo de entrar y de ver con nuestros propios ojos y contarle al mundo lo que está pasando. Creo que sirve de algo y que tenemos esa misión de hacerlo, sí. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que estamos muy mal informados de lo que pasa, no solo en Siria, sino en ese otro mundo, ¿no? Que, como decía antes, contamos con los 30 segundos contribuyendo a los estereotipos, al discurso único, ¿no? Al pensamiento único de izquierdas y de derechas, al choque de civilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí que tenemos la misión de contar bien lo que está pasando dentro de Siria, porque no se está explicando, y porque hay un negacionismo, y porque se ha